Muy buenas noches. La noticia del día gira en torno al proceso de paz porque el Papa Francisco dijo que espera que este no se rompa. Eso fue lo que respondió a los periodistas cuando regresaba a Roma una vez terminó su gira por América Latina. Entre tanto, el presidente Juan Manuel Santos, después que ayer anunciara que en 4 meses, según los avances que haya, decidirá si continúa o no con el proceso de paz, explicó que las medidas de desescalamiento que también anunció el gobierno, que explicó que tomará si las FARC cumplen su nueva tregua unilateral, no equivalen a un cese al fuego bilateral. Respecto al pronunciamiento del Papa Francisco, es nuestra pregunta de hoy en la cuenta de Twitter @CMI La Noticia. ¿Qué cree que puede aportar el Vaticano al proceso de paz en Colombia? De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión en CMI. Papa Francisco pide no detener proceso de paz en Colombia. Naciones Unidas celebra desescalamiento del conflicto en Colombia. Lo que no está dispuesto a hacer el gobierno es a entrar en una especie de cese bilateral prematuro y chambón. Delegados del gobierno en la mesa de diálogo descartan cese bilateral al fuego. Procurador dice que gobierno cede a exigencias de la guerrilla. Fiscal respalda desescalamiento y defiende proceso. Cabecilla de las FARC se desmoviliza por amor. Esta es la prueba reina contra alias El Profe, vinculado a acciones terroristas en Bogotá. Encuentran a menor que permaneció 18 días desaparecida en Parque Tayrona. A interrogatorio medio centenar de personas por fuga del Chapo Guzmán. Patinaje y pesas le dan 3 nuevas medallas de oro a Colombia en los Panamericanos. Nairo Quintana habla de lo que viene en el Tour de Francia. Se declara en bancarrota el rapero 50 Cent. Los motivos de su lamentable estado financiero en un flash. Los espero con las noticias del entretenimiento al final de la emisión. Hola, secretos de hoy. 1. Desde Medellín. Deuda hospitalaria podría provocar paro médico nacional. 2. Desde Barranquilla. El aeropuerto Ernesto Cortizos dejará de ser sauna. 3. Desde Cali. Dudas grandes sobre candidata a Auditoría General de la Nación. 1 de Medellín, 2 de Barranquilla y 3 de Cali al cierre de la misión. Tras finalizar su gira por Ecuador, Bolivia y Paraguay, el Papa Francisco se pronunció ante los periodistas de su comitiva. Entre múltiples temas, tocó el del proceso de paz en Colombia, sobre el que dijo que la Iglesia está siempre dispuesta a colaborar y agregó que le preocupa que se pare el actual proceso de paz. Frente a cerca de 75 periodistas que lo acompañaron en su recorrido desde Asunción, la capital de Paraguay, hasta el Vaticano, tras finalizar su exitosa gira por América Latina, el Papa Francisco aseguró que es necesario que los diálogos de paz que se adelantan en La Habana continúen. A me preoccupa in questo momento che non si fermi il processo di pace in Colombia. Quello devo dirlo. Io mi auguro che questo processo vada avanti. El pontífice ofreció su colaboración para que las conversaciones entre el gobierno colombiano y las FARC no se detengan. In questo senso noi siamo sempre disposti a aiutare, ma tanti modi di aiuto, ma sarebbe una cosa brutta che non possa andare avanti. El Santo Padre aseguró que las negociaciones son el mejor camino para acabar con un conflicto que ha golpeado al pueblo colombiano durante 50 años y que ha dejado millones de muertos. En Colombia, el presidente de la Conferencia Episcopal, el Monseñor Luis Augusto Castro, aseguró que la Iglesia tiene toda la experiencia para realizar aportes sustantivos al proceso de paz y celebró el desescalamiento acordado entre las FARC y el Gobierno Nacional. La Iglesia Católica está dispuesta a colaborar para que se firme el proceso de paz. El Vaticano tiene una experiencia enorme en estas cosas. Todo lo que es la diplomacia del Vaticano es muy eficiente y creemos que una manito la puede dar sin que sea la solución definitiva o la única solución. El presidente de la Conferencia Episcopal también se refirió sobre el tiempo que dio el presidente Santos para la firma del proceso. Esa fecha la puso tal vez para dar un poco más de seguridad al pueblo colombiano.
El pueblo colombiano cayó en una depresión muy grande, en un pesimismo tremendo en relación con este proceso, y lo que el presidente busca es volverle otra vez la confianza al proceso y la esperanza al pueblo colombiano. La Iglesia le pidió a todos los colombianos rezar para que se dé el proceso de paz. El arzobispo de Tunja, presidente de la Conferencia Episcopal, permanecerá varios días en Tunja esperando buenas noticias de Cuba. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, emitió un comunicado en el que celebró los recientes anuncios en torno al proceso de paz en Colombia. Su representante acá en el país, Fabricio Hochschild, dijo que se trata de medidas normales en cualquier negociación para terminar el conflicto y agregó que sin desescalamiento es difícil que se dé un cese bilateral del fuego. A través de ese comunicado, el secretario general de las Naciones Unidas dijo que acoge con satisfacción los anuncios hechos ayer en La Habana. Ban Ki-moon reiteró la disposición de la ONU para mediar cuando las partes así lo requieran. A su turno, el delegado para Colombia, Fabricio Hochschild, no solo se alegró por las últimas noticias, sino que advirtió que con estas ya el proceso entra en su recta final. Dijo que el desescalamiento no es solo una medida normal, sino indispensable en un proceso de paz. Eso se ha dado en otros procesos, es un modelo bastante común y yo no dudo que la fuerza pública también sabe cómo hacerlo sin renunciar en ninguna manera de sus obligaciones constitucionales de actuar contra el delito. También advirtió que el plazo de 4 meses que dio el presidente Juan Manuel Santos para evaluar el proceso no es un ultimátum. Fue algo acordado entre ellos. Los dos se dieron cuenta que era necesario hacer una revisión de progreso de lo que se va a hacer en estos 4 meses. Y yo lo interpreto como un señal político al país, un señal que entienden la impaciencia de cambio. Hochschild aseguró que si Colombia quiere la paz debe apoyarse a quienes tienen la difícil tarea de negociar. Y el presidente Juan Manuel Santos agradeció al secretario general de las Naciones Unidas por el respaldo a las medidas que han sido acordadas para agilizar el proceso de la negociación con la guerrilla de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos lo hizo a través de su cuenta en Twitter. Agradecemos a ONU respaldo a las medidas acordadas para agilizar el proceso de paz y llegar al fin del conflicto. Luego, en la puesta en marcha de manera oficial del programa de beneficios económicos periódicos que consiste en proteger a colombianos que no han podido ahorrar para pensión, el presidente dijo que lo sucedido en las últimas horas es un paso muy importante que acerca esa paz, al tiempo que reconoció que falta todavía mucho camino por recorrer. La última fase en cualquier proceso es la más difícil, pero lo que sucedió ayer en cierta forma nos abre nuevamente esa luz de esperanza. El programa de beneficios económicos periódicos está dirigido a beneficiar aproximadamente 7 millones de colombianos de Sisbén 1, 2 y 3, que sus ingresos no le permiten contar con una pensión para que puedan ahorrar de manera individual y voluntaria con el fin de asegurar una protección en el futuro. Entre tanto, el jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, explicaron los alcances de los acuerdos anunciados ayer con las FARC. Jaramillo aseguró que el gobierno no está dispuesto a entrar en una especie de cese al fuego, según sus palabras, prematuro y chambón, que podría llevar a experiencias nefastas como en el pasado. Primero, el jefe del equipo negociador aclaró que el desescalamiento no puede confundirse con el cese bilateral y definitivo. El cese de fuego tiene que ser estudiado como de hecho se está haciendo y hace parte del proceso de agilización, pero esa es una etapa posterior con características propias. El desescalamiento lo que busca es bajar la intensidad de la confrontación, crear un ambiente de confianza entre las partes, buscar también frente a los colombianos un mayor apoyo, una sensación de que realmente la paz es posible. El alto comisionado para la paz también resaltó que no es un cese bilateral, sino gestos progresivos que va a dar el gobierno de acuerdo al comportamiento de las FARC para que la gente en los territorios sienta que está llegando la paz. Lo que no está dispuesto a hacer el gobierno es a entrar en una especie de cese bilateral prematuro y chambón que nos va a llevar a experiencias nefastas del pasado. Humberto de la Calle fue enfático en señalar que lo acordado con las FARC no significa que haya una especie de acuartelamiento de ejército y policía. Asegura que bajo ninguna circunstancia las fuerzas militares frenarán en seco sus operaciones. Más opiniones. El procurador Alejandro Ordóñez aseguró que el gobierno está cediendo a las exigencias de las FARC y que un desescalamiento del conflicto favorecería a otros grupos armados ilegales como la guerrilla del ELN o algunas bandas criminales. El procurador general dijo ante el anuncio de las FARC que todo puede conducir a un cese bilateral, como lo estaría pretendiendo el grupo insurgente. Hoy nuevamente cede a las exigencias de la FARC,
así como ha cedido en otras exigencias. Esto ha sido una olimpiada de transacciones y de sesiones frente a la obstinada posición de la FARC. Añadió que todos desean la paz, pero sin impunidad. Lo que se pretende con el cese bilateral es la prolongación de las conversaciones. Aseguró que otros grupos armados ilegales se beneficiarían con un cese al fuego. Lo que se requiere más, el cese o que se terminen los atentados contra la fuerza pública, lo que requiere la sociedad civil es que cesen las acciones criminales contra los colombianos. Las declaraciones las hizo en el marco de una reunión con ediles de Bogotá. Y por su parte, el fiscal Eduardo Montealegre celebró el anuncio de un cese unilateral al fuego por parte de la guerrilla de las FARC. También indicó que un desescalamiento del conflicto beneficia al proceso de paz e insistió en que si no hay acuerdo sobre la aplicación de una justicia transicional, no habrá una firma de la paz. Tras el anuncio de las FARC de un cese unilateral al fuego, el fiscal general dijo que las fuerzas militares y de policía deben reducir sus operaciones. Si las FARC anuncian una tregua unilateral, el Estado inmediatamente, por razones constitucionales, tiene que reducir la intensidad del conflicto. Destacó la decisión de un desescalamiento por parte del gobierno. El modelo de negociar en medio del conflicto, de hablar de paz en La Habana y hacer la guerra en Colombia, es un modelo que en este momento tiene que ser absolutamente replanteado. Indicó que puede pasar en los próximos meses. Si en estos 4 meses la tregua unilateral produce resultados, si el desescalamiento va por buen camino, pues vamos a llegar finalmente a un cese bilateral definitivo. Finalmente dijo que se prepara una imputación masiva de cargos contra el secretariado de las FARC por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, publicó en el portal de ese grupo guerrillero una crítica a la alocución del presidente Juan Manuel Santos, donde anunció que habrá desescalamiento del conflicto si la guerrilla cumple con el cese unilateral del fuego. Alias Timochenko primero advierte textualmente que el cese anunciado por el grupo armado por un mes no será indefinido. Asegura en el comunicado que sus numerosos gestos de paz siempre han sido despreciados, como aquel que decretaron en diciembre y terminó en más de 2 meses de una ola de violencia en el país. Alias César, cabecilla de las FARC, quien fuera hombre de confianza del desaparecido alias El Mono Jojoy, se desmovilizó. Después de 17 años en la guerrilla, dijo que decidió dejar las armas por amor. Se trata de Rodrigo Urbano Osorio, alias César, segundo al mando y jefe de finanzas de la columna Casica Gaitana del Frente 21 de las FARC, quien decidió entregarse voluntariamente ante el ejército de la 6ª Brigada argumentando 2 razones. La forma de pensar es armar un bienestar con la familia y un hogar con la persona que me enamoré. Realmente ese es el motivo fundamental. Este hombre durante 17 años perteneció a la guerrilla de las FARC y según las autoridades perteneció al comando conjunto hasta llegar a convertirse en hombre de confianza de alias El Mono Jojoy. Era el encargado de las extorsiones de todo el Frente 21 de las FARC, que ustedes saben que tiene injerencia importante aquí en el sur del Tolima, en todo el departamento y también incluso en el Huila. Actualmente estaba extorsionando a casi 100 personas, entre organizaciones, empresas, personalidades de renombre aquí departamental. En lo que va corrido de este año ya son 23 los guerrilleros de las FARC que se han acogido al programa de desmovilización del gobierno. Y más noticias nacionales. Las autoridades frustraron un ataque contra un grupo de erradicadores de cultivos ilícitos en el sur del departamento de Bolívar. En el hecho, 3 guerrilleros resultaron abatidos. La rápida reacción de la patrulla policial evitó que los subversivos ejecutaran su plan terrorista contra el grupo de antinarcóticos que acompañaba a los campesinos en las labores de erradicación manual de cultivos ilícitos. En el enfrentamiento que se registró en la vereda La Unión del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, murieron 3 subversivos del Frente 24 de la FARC. Fueron abatidos 3 integrantes de una simbiosis criminal entre el ELN y la FARC que pretendían agredir a nuestros policías. 3 abatidos, 4 fusiles incautados, 2 pistolas. 5 policías que resultaron heridos durante el enfrentamiento fueron trasladados a un centro asistencial de la capital santanderiana. Según el comandante de la Regional 5 de Policía, asegura se encuentran fuera de peligro.
El alto policía aseguró que milicianos del ELN y la FARC desarrollan operaciones terroristas conjuntas en esa zona del país, por lo que la fuerza policial continúa sus labores con el ejército en el sur de Bolívar, en tanto así el presidente Juan Manuel Santos, máximo comandante de las fuerzas militares, así lo disponga. Las autoridades revelaron nuevas pruebas contra los 13 detenidos que son señalados de participar en diversos actos terroristas en Bogotá. En una fotografía aparece alias El Profe, presunto líder de una célula del ELN en la capital, quien visitó la sede de Porvenir en la que estalló uno de los artefactos explosivos el pasado 2 de julio. Estas fotografías en las que presuntamente aparece David Camilo Rodríguez, alias El Profe, en lo que sería la sede de Porvenir del norte de Bogotá minutos antes del atentado, son pieza clave en la imputación que hoy adelantó la Fiscalía en su contra por los delitos de terrorismo, rebelión y violencia contra servidor público. Dentro de la audiencia, el ente acusador reveló llamadas que vincularían directamente a alias El Profe con ese y por lo menos otros 5 actos de terrorismo en la capital del país. Por ejemplo, en esta llamada, según la Fiscalía, un interlocutor le informa de un atentado fallido. Lo hicimos y todo, pero no, paila, lo recogió una gente ahí. Ah, listo. Entonces ahí le comento, ¿listo? ¿Quién fue? ¿Quién no sabes quién fue? Ah, pues un chirri. En esta otra llamada, Gerson Alexander Yacumán le advierte al profe que el explosivo detonado careció de poder. Aló, ¿cómo está? Yo que era acongojado. Ya no se faltó como más power, hermano. Ah, pero bien, la gente bien. No, sí, todo bien. La Fiscalía también imputó cargos contra Einer Lamprea y mañana, en horas de la mañana, continuará la imputación contra las otras 11 personas. En un centro asistencial de Santa Marta se recupera a esta hora la niña de 7 años que fue encontrada en el Parque Tayrona, quien estuvo 18 días desaparecida. Muy deshidratada bajó la niña Jessica Arias del helicóptero después de ser rescatada por la policía cuando se hallaba sola en un kiosco de la vereda Calabazo a 20 kilómetros de Santa Marta. La encontramos en abandono, sitio aislado, pero el objetivo no ha terminado aquí solamente con la traída de Jessica a casa, sino que vamos a esclarecer los hechos y en su debido tiempo podríamos estar mencionando qué fue lo que pasó y si hay alguna persona responsable de la desaparición de Jessica. ¡La mamá que venga! Fueron 18 días de angustia que vivió la progenitora de la menor de 7 años, la cual se desmayó al ver su hija en un estado irreconocible. Está bastante desnutrida, está bastante llevadita, 18 días sin probar nada, si escaso, sin beber agua y sin alimentarse de ninguna forma. Para las autoridades, con el rescate de la menor inician las investigaciones de la desaparición de Jessica Patricia Arias, por la cual daban hasta 50 millones de pesos a quien suministrara informaciones. Murió el fundador de la Universidad San Martín, Mariano Alvear, investigado por la justicia penal por haberse apoderado presuntamente de multimillonarios recursos de esa institución educativa. Su muerte se produjo en su casa en la ciudad de Girardot, donde estaba bajo detención domiciliaria por órdenes de un juez de la República. La Fundación Universitaria fue intervenida por el Ministerio de Educación ante la quiebra económica y académica de la Universidad San Martín. La Fiscalía asumió esta tarde la investigación por el deceso de Alvear, de 76 años de edad, y quien había fundado esta universidad en 1981, que en su mejor momento tuvo hasta 21.000 estudiantes y 18 sedes en Colombia y en el exterior. El excongresista Guillermo Gaviria Zapata se acogió en las últimas horas a sentencia anticipada ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Reconoció sus vínculos con grupos paramilitares y el apoyo que recibió de estas organizaciones armadas ilegales para llegar al Congreso de la República. La audiencia de sentencia anticipada se llevó a cabo a puerta cerrada con la presencia del abogado del congresista y un representante de la Procuraduría. Los magistrados de la Corte Suprema ordenaron su captura hace año y medio para que respondiera en un proceso penal por sus vínculos con miembros de las autodefensas. Diversos testigos vinculan a Gaviria Zapata con el Bloque Central Bolívar, grupo paramilitar manejado por Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. Según las pruebas en poder de la Corte, reconocidos jefes paras como Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, lo señalaron como hombre clave en la estructura política del Bloque Central Bolívar. El excongresista fue elegido a la Cámara de Representantes en el 2006, apoyado por el movimiento político Convergencia Liberal.
Decenas de educadores afrodescendientes del departamento de Nariño se tomaron hoy la histórica iglesia de San Francisco en pleno centro de Bogotá para reclamar al gobierno el nombramiento en propiedad, sin tener en cuenta los resultados de un concurso. Los profesores en su mayoría vienen de la ciudad de Tumaco, en el Pacífico nariñense, y anuncian con permanecer indefinidamente dentro de este templo hasta que se atiendan todas sus peticiones. Los educadores afrodescendientes llegaron esta mañana a la iglesia de San Francisco en Bogotá para exigir más de 800 nombramientos en propiedad como un derecho que según ellos tienen por pertenecer a la etnia afro. Estamos pidiendo igualdad de derecho, donde exigimos el nombramiento en propiedad de los docentes provisionales de todos los municipios de Nariño en estos momentos e inmediato, es ya, porque hay un decreto ley que los indígenas pueden ser nombrados en propiedad. Sin embargo, el Ministerio de Educación Nacional aseguró que la mayor parte de los educadores afros de Tumaco están ya nombrados en propiedad. En este momento tenemos la gran mayoría de docentes que han sido seleccionados como resultado de ese concurso eran docentes en provisionalidad. Le estoy hablando de por encima del 80%, en el caso particular, por ejemplo, del municipio de Tumaco, de 829 maestros que estaban en situación de provisionalidad, 780 cumplieron con los requisitos y van a ser nombrados en propiedad. Esta noche una comisión del gobierno, la Defensoría, la Comisión del Servicio Civil y de los educadores estudian la solución al problema planteado por los ocupantes de la iglesia. La Fiscalía investiga una serie de correos electrónicos enviados a las cuentas personales de 300 contratistas del Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad de Bogotá. En esos correos se les invita a votar por la actual presidenta del Consejo, Nelly Patricia Mosquera. La Administración de Bogotá aseguró que se trata de un plagio y de una suplantación. El 10 de mayo y el 15 de mayo, 2 correos electrónicos llegaron a las cuentas personales de 300 guías de la Secretaría de Movilidad, firmados por el ingeniero Camilo Gallardo. En ellos les pedían que votaran por la concejal Patricia Mosquera. Ahí nos daban información de ella, que era la presidenta del consejo. En los correos se asegura que es la subsecretaria Luz Ángela Martínez, señalada hace unos meses de presionar a los policías de tránsito para aumentar el número de comparendos, quien va a garantizar que con el voto se mantengan los cargos y beneficios. Para que continuara la subsecretaria Luz Ángela, teníamos que votar por la señora Patricia. Sí, para mí es un chantaje. El contratista del distrito involucrado en el escándalo dijo que se trata de una suplantación de su correo personal y negó que se le haya ordenado exigir votos por puestos. Que es que tiene que apoyar a esa persona que me haya dicho alguno de mis jefes, alguno de mis compañeros, en ningún momento. La concejal Mosquera también negó una relación con funcionarios de la entidad y pidió claridad en la investigación. La concejal de Bogotá, Patricia Mosquera, jamás ha autorizado a nadie para que en su nombre pidan votos. El caso se encuentra en manos de la Fiscalía. A pesar de la oleada terrorista que obligó a suspender el bombeo de petróleo por algunos oleoductos en el sur del país, la producción de crudo en Colombia se mantiene por encima del 1.000.000 de barriles diarios. Pese al derrame del petróleo en el sur del país, se logró mantener la producción que para junio de 2015 alcanzó el 1.007.000 barriles por día. De esta manera se cumple por 9º mes consecutivo superar el rango del 1.000.000 de barriles. Lo que nos muestra junio es que a pesar de las dificultades pudimos mantener el 1.000.000 de barriles de producción. El funcionario espera que para el segundo semestre se mantenga la tendencia. El sector ha sido capaz de responder a ese trabajo conjunto de gobierno y empresas para mantener la producción. No se les olvide que el mejor antídoto a los bajos precios es mantener la producción. Para la industria petrolera se debe continuar con la política de impulsar la exploración. El país petrolero va a seguir haciendo un esfuerzo muy grande para mantener esa producción, pero seguramente hacia finales del año empezará a notarse una leve reducción en esa producción. Se espera cumplir con la meta del 1.000.000 de barriles al final del año. Y el precio del dólar inicia la semana al alza, su cotización se acerca a los 2.700 pesos. Algunos analistas indican que este fenómeno obedece a la situación en Grecia. En las primeras horas de la jornada en el mercado de divisas, el precio del dólar alcanzó un máximo de 2.706 pesos. Se mantiene el nerviosismo por parte de los inversionistas como consecuencia de la crisis económica en Grecia y su futuro en la zona euro. Los inversionistas quieren salir de países en donde se sienten inseguros y quieren volver a economías fuertes. Eso significa que mucho inversionista vuelve a los dólares o vuelve al oro o vuelve a los bonos emitidos por países como Estados Unidos o Alemania. Se negociaron más de 855 millones de dólares en 1.664 operaciones. También la expectativa sobre la nueva producción de crudo en los países del Medio Oriente influyen sobre la divisa. Hasta que se tome una nueva decisión, el dólar continuará con volatilidades muy fuertes. El dólar cerró en 2.693 pesos, pero los analistas no ven lejos un dólar a 2.800 pesos.
Y una noticia positiva, el café colombiano se cotizó al alza en la bolsa de Nueva York, indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.693 pesos con 54 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.480 y la venden en 2.550 pesos. Un euro cuesta 2.963 pesos con 46 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 28 centavos. El azúcar se transó en 12,56 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $52 con 20 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.635 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,26% a 1.314 puntos. La acción que más subió fue la de Pacific Rubiales, con una valorización de 6,07% a 6.470 pesos. La acción que más cayó fue la de Odinsa, con una pérdida de 12,82% a 6.800 pesos. Buena cosecha de oros para Colombia en los Juegos Panamericanos. Ya volvemos. Se revela el primer tráiler de la película Superman vs. Batman. Después de comerciales verán un adelanto de las nuevas aventuras de estos dos superhéroes en un flash. Ya nos vemos. A continuación, las novedades del mundo de la tecnología en CMI en línea. Del 17 al 24 de julio, el equipo colombiano de fútbol robótico de la Universidad Santo Tomás viajará a la China para representar a nuestro país por 5º año consecutivo en el RoboCup 2015, el evento científico en esta categoría más importante que se realiza en el mundo. Colombia y Brasil serán la cuota latinoamericana para esta edición. RoboCup es una iniciativa que busca promover a través de competencias integradas por robots autónomos la investigación y educación sobre inteligencia artificial entre universidades a nivel mundial. Colombia participará en la categoría de robots soccer tamaño pequeño. Cada jugador debe usar carcasa de color negro, pero esta se puede adecuar para decorar. En la parte de arriba, en el círculo del centro, se define el color del equipo, que puede ser amarillo o azul. El resto de colores les ayuda a las cámaras del sistema de visión artificial a identificar a cada jugador y su posición en la cancha. El campo de juego es de 9 metros de largo por 6 de ancho. Se juega con una pelota de golf en 2 tiempos de 10 minutos cada uno, con 5 minutos de descanso. Hay 2 árbitros responsables del partido y dependiendo de la fricción del juego, se saca tarjeta amarilla o roja. Nosotros tenemos varias funciones. Todas las funciones empiezan desde la construcción del robot. Nosotros construimos, diseñamos los robots, los armamos, los ensamblamos. Después de eso programamos todo el sistema de inteligencia artificial y de visión artificial, que es el que controla los robots. Durante el juego lo único que hacemos es ver, no podemos hacer nada más porque los robots son completamente autónomos. Podemos hacer cambios de estrategia antes de un partido y, como te decía ahorita, durante el entretiempo. Y además tenemos la función de hacerle mantenimiento a los robots. Falcao, James, Ospina y Yepes son los nombres de algunos de los robots jugadores programados para enfrentarse en el Mundial, en fase de grupos, a las selecciones de Estados Unidos, Chipre y Alemania. Para seguir el desarrollo de la competencia y la posición del equipo colombiano, los interesados podrán ingresar a www.stoxs.org, la página del Grupo de Investigación de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la Universidad. ¡Feliz noche! Gracias, profe. Es un gusto estar nuevamente de regreso con ustedes. Muy buenas noches y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Esto es algo insólito y difícil de creer. Uno de los raperos más famosos del mundo, 50 Cent, se ha declarado hoy en bancarrota. Una afirmación que se conoce luego que un juez le ordenara al músico pagar $5 millones a una mujer, ya que este publicó un video sexual sin permiso. Un mal momento económico y personal atraviesa por estos días el reconocido rapero 50 Cent, pues una quiebra económica y una acusación por invadir la privacidad de una mujer han opacado su carrera. Quien fuera a inicios del año 2000 uno de los grandes del género urbano, debe hoy a sus acreedores una suma que se acerca a los $50 millones. Esto sin contar la indemnización de $5 millones que tuvo que pagarle a la mujer que lo llevó a la corte. Un juzgado de Los Ángeles tiene hoy en su despacho la declaratoria de bancarrota del artista. Sin embargo, este mismo podría ofrecer una solución para salvar alguno de sus bienes.
Y seguimos con la música, pero con mejores noticias, porque lejos de su imagen y estilo tropical que lo hizo célebre en la agrupación venezolana Salserín, el cantante René Velasco se encuentra de promoción por Colombia presentando su nuevo sencillo, ¿Qué vas a hacer conmigo? Así vimos al final de los 90s a René Velasco, el venezolano que se hizo famoso por ser la voz líder de la segunda generación de Salserín. Y así luce ahora, renovado, trabajando en su tercer álbum de estudio como solista. La música no se trata solamente de escuchar otros músicos, sino de explorar muchísimas culturas, de explorar experiencias, de adentrarte incluso en tus propias experiencias y sacar lo mejor de ello. ¿Qué vas a hacer conmigo? Es el primer sencillo mezclado y producido en Bogotá. Una apuesta por el pop, el género que ahora lo define y con el que se siente cómodo. Debido a una relación que tuve en la cual metí la pata y entonces escribí esta canción para volver como el chavo con el rabo entre las piernas y me funcionó. ¿Qué vas a hacer conmigo? Los errores cometidos siempre sanan con perdón. Lo mejor de las peleas es la reconciliación. Este fin de semana Colombia celebrará el Día de su Independencia y para enaltecer el orgullo patrio, Bogotá es el escenario de una feria que quiere potencializar la colombianidad durante este mes. El orgullo patrio se toma el Centro Comercial Salitre Plaza con una feria que reúne a 30 artesanos. Elaborado con hilos, fibras naturales y nosotros tenemos una gama de tonos donde nosotros mismos combinamos los colores. Velas en bambú, esteras en palma del Cesar, sombreros en caña flecha de Córdoba, entre otras materias primas de Colombia, estarán exhibidas para conmemorar el mes de la colombianidad. Una feria que busca exaltar la mano de obra artesanal colombiana y para esta versión los países invitados, México y Turquía. Todo esto lo traemos nosotros de México, esto es cerámica pintada pieza por pieza a mano. Una feria acompañada por música y danza hasta el 20 de julio. Mucho se había especulado sobre la nueva película de Superman vs. Batman, El origen de la justicia. Warner Bros., la productora del largometraje, ha revelado el primer tráiler oficial de estos dos personajes que unirán fuerzas al lado de la Mujer Maravilla. El 25 de marzo del 2016 será el estreno de esta cinta a nivel mundial. Para generar ya expectativa, su director Zack Snyder adelanta en 3 minutos y medio parte de esta historia, en donde Ben Affleck se meterá en la piel de Batman, además y después de haber dirigido y colaborado en el guión. Henry Cavill encarnará nuevamente a Clark Kent y la actriz Gal Gadot será la nueva Mujer Maravilla. Una película que promete no defraudar. Black and blue. God versus man. Day versus night. Antes de despedirme, los dejo con mis compañeras de Panorama que nos traen un adelanto de su programa que llega al finalizar el noticiero. Termínale a la tusa. Estamos en el Midwest de los Estados Unidos. No se puede hablar de visitar los picos de Europa sin subir hasta los lagos de Covadonga. Mi novio se demora mucho entre la primera y la segunda relación. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Desde Medellín. Deuda hospitalaria podría provocar paro médico nacional. 2. Desde Barranquilla. El aeropuerto Ernesto Cortizos dejará de ser sauna. 3. Desde Cali. Dudas grandes sobre candidata a Auditoría General de la Nación. 1 de Medellín, 2 de Barranquilla y 3 de Cali, después de comerciales. Buenas noches. Secretos desde Medellín. 1. La deuda acumulada de la salud en Antioquia es realmente exorbitante. A 30 de junio, la deuda de las EPS con los hospitales suma 1.4 billones de pesos y de esa cantidad, 820.000 millones ya están vencidos. Es decir, ya pasaron los términos máximos que las EPS tenían para girar sus deudas. Algunos de los hospitales han restringido los servicios. Vean. Primero, la IPS universitaria cerró 10 camas de pediatría y se dispone a cerrar otro tanto. Segundo, el Instituto Neurológico de Antioquia no renovó 50 contratos. Tercero,
ya no hay recursos para pagar la nómina de julio. El endeudamiento en los hospitales creció en un 14%. Entre las EPS que más deben a los hospitales antioqueños están Sabia Salud, 160.000 millones. Comeva y Caprecom se están tomando hasta 225 días para pagar una factura y mientras esto ocurre, los bancos dejan de prestarle a los hospitales y sus proveedores cierran las puertas por la tardanza en la cancelación de las facturas. Esta crisis ya tocó a otros hospitales del país, como el Minerva de Ibagué, el Hospital Universitario del Valle y el Hospital Público de Bucaramanga. Desde Antioquia, pues, comienzan a alertar sobre un paro hospitalario en el país. 2 desde Barranquilla. En el aeropuerto Ernesto Cortizos hace más calor adentro que afuera a pleno sol. El motivo, el sistema de aire acondicionado instalado hace más de 35 años colapsó. El concesionario que administró el terminal aéreo durante 3 lustros no hizo mantenimiento. Como se sabe, la aeronáutica retomó la administración del terminal aéreo y la adjudicó al Grupo Aeroportuario del Caribe, un grupo colombo-chileno que se comprometió con invertir en 15 años de concesión 350.000 millones de pesos. El consorcio asumió el 16 de mayo pasado el terminal aéreo y de inmediato emprendió una tarea: reparar el viejo aire acondicionado. Fue necesario importar equipo de repotenciación por 800 millones de pesos. Habrá que esperar su instalación hasta finales de agosto, según se anuncia, para terminar con el sauna que es hoy el aeropuerto. 3. Una caleña con amistades no muy santas fue ternada para ser la Auditora General de la Nación. La Corte Suprema de Justicia publicó la terna de aspirantes para suceder a Laura Marulanda como Auditora General de la Nación. Entre los 3 candidatos hay un nombre que por estas tierras es muy recordado, y no precisamente por sus buenas amistades. Alma Carmen Sarazo fue Contralora General de Cali, Contralora Departamental del Valle y Directora encargada de Vigilancia Fiscal en la Contraloría delegada para el sector de infraestructura física. Hasta ahí todo estupendo. Pero la señora Arazo siempre fue cuota política del senador condenado por parapolítica Juan Carlos Martínez, conocido como el Negro Martínez, a quien también investigan por narcotráfico y por un intento de fraude en las elecciones regionales atípicas del Valle del Cauca en el 2012. A la mujer que hoy aspira a ocupar uno de los cargos más importantes de la nación, la señora candidata a Auditora General, se le veía frecuentemente en la cárcel Picota, visitando a su padrino político. Hasta mañana, que descanse. Al inicio de la emisión les preguntamos en nuestra cuenta en Twitter, @CMI La Noticia, qué creen que puede ofrecer el Vaticano al proceso de paz en Colombia, teniendo en cuenta que el Papa Francisco expresó su preocupación por la posibilidad de que este proceso se acabe. Claudia, pues los colombianos comentaron lo siguiente, @Suárez Yesid, que no haya impunidad, que las víctimas no sigan siendo excluidas. @epolitica, el carisma de un gran líder espiritual y político puede allanar el camino de la paz. Y una más, Beltrash 88, presión moral, el Vaticano no puede hacer más, lástima que a las FARC les haga falta esto y mucho más. Bueno, profe, antes de despedirnos y de su evidente manifestación de felicidad por el regreso de Julieta, quiero preguntarle, porque nos contó de los indígenas que se van a la Copa América de fútbol, pero ¿tenemos chance o no? ¿Cómo están nuestros indígenas en el balompié? Ya hace un par de años que se vienen preparando. No es que corren todo detrás de la pelota, no, son buenos jugadores de fútbol, el pibe Valderrama los tiene bien organizaditos. ¿Cómo le va el pibe como técnico? No es, o sea, un técnico, pero para esto, para esta categoría, ver un ídolo tan grande de Colombia se motiva mucho los Profe, jugadores. ¿y cuáles son las selecciones fuertes, los indígenas fuertes en esa competencia? Me parece que Ecuador y Perú tienen 2 selecciones fuertes, muy fuertes. Bueno, pero conclusión, o mi interpretación de lo que acaba de decir es que nos va a ir mal. No, hay que apoyarlos y darles energía positiva. Ojalá que no, pero el profe dijo que a punta de energía positiva no se gana un mundial, ¿no? Hay mucho fair play, mucho. Juego limpio. Uf. Ah, bueno, una cosa Hay para muchos aprender. valores para respetar. Gracias, profe. Así llegamos al final de esta edición de CMI. A las 9:30, más CMI. A las 9 en punto, la información internacional. Los espero. Gracias.